Buenos días, hermanos. Amén. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús a este servicio dominical. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. También les deseamos que pasen un bonito domingo. Que la bendición del Señor esté en cada hogar. Hoy tenemos la alabanza. La primera alabanza es: hoy y siempre te alabaré. Hoy y siempre alabaremos a nuestro Señor. Por eso es que cada domingo venimos a alabarle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Todos aquellos que hemos recibido al Señor nos sentimos contentos de poder alabar a Dios en todo instante, en especial acá en este servicio, unidos todos los hermanos en armonía. Debe ser nuestro sentir el querer alabar al Señor siempre, cantar himnos, salmos a su nombre mientras Él nos da vida. Bien, entonces vamos a entrenar hoy y siempre te alabaré. ¿Nos acompaña? La gracia de tu nombre te alabaré, por la historia del Calvario te adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré, con toda la devoción te alabaré, con toda mi gratitud te exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Oh sí, Señor, por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario, por la historia del Calvario te adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré, Señor, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor,
Señor, por siempre. Por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Amén. También pues saludamos a los hermanos o a los amigos que nos ven por el Face y el YouTube. Bien, hermanos, el día de hoy pues vamos a continuar con nuestro estudio de Hebreos, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver pues lo que es el capítulo 12. El tema pues del día de hoy es, hermanos, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Al finalizar pues, hermanos, dijimos, la prédica anterior tratamos lo que es pues, o trataron lo que es la fe, ¿no? Al finalizar pues hay multitudes de cristianos, hermanos, por todo el mundo, que estarían de acuerdo, pues, de repente, en afirmar que la fe en Dios funciona. ¿Por qué? Lo han comprobado de repente en sus vidas, ¿no? A través de las más variadas circunstancias, incluyendo, pues, de repente, las dificultades económicas que de repente en ese momento se les ha presentado en su vida. Los problemas también pues afines que se les presenta día a día en su vida, ¿no? Entonces, muchos seguidores de Cristo, hermanos, han comprobado que Dios actúa y que la fe, la confianza en Dios opera, hermanos. Entonces lo que nosotros debemos hacer es tener confianza ¿en quién? En Dios, y tener fe en lo que Dios nos da o lo que nos quiere dar a conocer en su palabra. También pues aquí, hermanos, Dios ha considerado oportuno y beneficioso para nosotros el actuar, pues, Él actúa de manera de repente de cómo nosotros lo vamos a pedir. ¿Y cómo lo vamos a pedir nosotros? Mediante una oración. Estimados hermanos, de repente la respuesta que nos va a dar en ese momento Dios no es pues de repente lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿no? De repente Él nos va a dar de otra manera, ¿no? Pero el resultado, ténganlo por seguro, hermanos, que sí nos va a responder. No de repente ahora, pero más adelante sí te va a responder a esa oración que tú lo estás haciendo directamente a Dios. Entonces, pues, hermanos, aquí Dios va a complacer o complace demostrándoles que Él tiene algo mucho mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuál es algo mucho mejor, hermanitos? Vamos a ver pues ahora en Hebreos capítulo 12, ¿no? En aquí lo que vamos a abarcar, hermanitos, yo lo que he visto es pues, puesto los ojos en Jesús. Vamos a estudiar el día de hoy pues los 3 primeros versículos, hermanitos, de Hebreos capítulo 12. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, vamos a leer, hermanitos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojámonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermanos. En la primera parte pues de esta epístola, hermanos de Hebreos, leímos acerca del peligro de repente de deslizarnos, es decir, de simplemente ser oidores y andar pues vagando y sin hacer nada de repente cuanto a la salvación de Dios. De repente nosotros hemos leído, pero hermanos, aparte no hacemos nada, estamos vagando de repente sin rumbo, ¿no? En cuanto a la salvación de Dios. Ahora, en esta última parte, hermanos, de esta epístola, el escritor pues estaba hablando de los creyentes en un estado de repente estacionario. ¿Qué quiere decir estacionario? Que estaban inmóviles. Sus consejos podían expresarse de la siguiente manera, hermanos. En aquí lo que nos está hablando pues es de una carrera que nosotros tenemos que de repente hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es pues participemos en la carrera. Pongamos en movimiento en vez de permanecer quietos. Avancemos, hermanos, somos corredores. No, como dice aquí, no estemos quietos, no estemos inmóviles. Participemos en esta carrera, avancemos, somos corredores. Diríamos también, pues, hermanos, que uno de los mayores peligros de la vida cristiana es el simplemente permanecer inmóvil y vagando y sin hacer nada. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos estar pues inmóviles. Debemos estar, ¿cómo les digo?, en constante movimiento, en constante carrera. Debemos participar en esta carrera. Cuando uno se pierde en aquellos lugares, vamos a contarle algo, hermanos. Nosotros no queremos pasar por esto. Imaginemos que nosotros nos perdemos al sur. Nosotros sabemos que en el sur pues existen nevados, ¿no? Debajo de repente a esas temperaturas, hermanitos, debajo a esas temperaturas, bajas temperaturas, existen pues el grave peligro de repente de quedarse o congelarse, ¿no? Hasta de repente nos va a llevar a la muerte. El primer paso, hermanitos, cuando nosotros nos encontramos en esos lugares, es pues no quedarse de repente dormido. Una persona en esas circunstancias tiene que luchar contra el sueño y debe pues mantenerse en movimiento, ¿verdad? Porque al mantenerse en movimiento pues ya de repente va a dar la caloría del cuerpo. Porque de otra manera, si él se duerme o no está en movimiento, quedaría congelado y moriría, ¿verdad? Ahora nosotros, pues hermanos, diríamos que un sentido espiritual, hermanos, para nosotros los creyentes existe ese mismo peligro. Tenemos pues que obligarnos de repente a estar o permanecer despiertos y mantenernos en movimiento, avanzando de repente en nuestra relación con Cristo, ¿verdad? Si nosotros, hermanitos, nos quedamos pues de repente dormidos, no estamos despiertos, no estamos en movimiento,
no vamos a estar pues en una relación con Cristo. De otra forma, hermanos, sencillamente pues nos quedaremos dormidos. No, eso es lo que no queremos como creyentes, como cristianos que somos. No queremos quedarnos dormidos. También pues aquí, hermanos, examinemos pues la condición de muchos creyentes en el presente. Ellos también pues de repente algunos creyentes se jactan diciendo que el Señor ha llegado a su vida. Hay creyentes que nos jactamos de repente de eso, ¿no? Que Dios ya llegó a mi vida. El día que creyeron en el Señor Jesucristo, hermanos, como Salvador y recibieron la vida eterna, ellos se han quedado tal como estaban. O sea, hay cristianos que se quedan o están quedándose tal como han recibido. No están de repente estando en movimiento, no están en actividad, se están quedando dormidos. Y cuando se quedan dormidos, están o pueden estar muertos, ¿verdad? Entonces, no debemos quedarnos dormidos, hermanos. Debemos estar simplemente en movimiento, ¿verdad? Y cuando estamos en movimiento y estamos en actividad y estamos siguiendo los pasos de Cristo, vamos a crecer o vamos a tener más relación con Él. También pues, hermanos, ellos en esta epístola también estaban de repente algunos en principio de su vida cristiana, ¿verdad? Como nosotros hemos pasado eso, hemos estado un día al principio de su vida, de nuestra vida cristiana que nosotros hemos escogido, ¿verdad? Pero hermanos, aquí también pues esa vida cristiana se estaba llenando de repente de copas que han aparecido en gran cantidad de elementos extraños. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hermanos, este versículo comienza diciendo, por tanto, nos dice que debemos, por tanto nos dice que nosotros debemos avanzar, debemos de vivir por fe. Y también ¿por qué, hermanitos? ¿Alguien se ha preguntado por qué? Bueno, pues hermanos, aquí en primer lugar debemos decir que por tanto es otra de esas pequeñas frases o palabras que unen este capítulo pues con lo que de repente ha sido dicho anteriormente, y eso es lo que sucede aquí, ¿no? Dicen, por tanto, también, hermanos, nosotros también teniendo en derredor, de repente nuestro tan grande, dulce nube de testigos. De repente, hermanos, por mucho tiempo aquí hemos pensado que esos testigos que nos habla aquí eran los creyentes del Antiguo Testamento, muchos de los cuales son mencionados en el capítulo 11, ¿no? Que ustedes ya lo han visto la prédica anterior. También se dice pues que ellos estaban sentados en las tribunas, o observándonos a nosotros correr hoy en esta carrera de la vida. Personalmente, hermanos, no podríamos pensar pues en una ocupación más de repente aburrida. Por ello que vernos correr en la carrera, ¿no? Así que ya no
no creemos que esto sea lo que este versículo de repente significa. Aquí lo que nosotros, hermanos, lo que este versículo nos quiere decir, hermanos, les voy a explicar de repente de otra manera. Aquí pues en un equipo de fútbol, hermanos, hay un director, ¿verdad? Hay un director técnico. El equipo de fútbol pues según la persona que contaba esta historia, tenía un jugador que era famoso por dos cosas. Este jugador no era famoso de repente porque él era el mejor en ese momento, sino este jugador era pues famoso por dos cosas. La primera cosa por lo que era famoso es pues, por lo que se destacaba era su fidelidad a las prácticas del equipo. O sea, ¿qué quiere decir? Que él era fiel. No era el mejor jugador, pero era fiel, ¿no? Era el primero en salir al campo y el último en retirarse del campo. Por eso él era el famoso. Él entraba el primero al campo y era el último en salir del campo. No era lo suficiente bueno, pero como les digo, para ocupar de repente el puesto que se quería ganar. La segunda cosa por la cual era famoso, pues era que su padre lo visitaba con frecuencia al campo. Y él pues de repente dejaba el entrenamiento y se iba con su padre agarradito de la mano. Y él pues como persona, como jugador, dejaba su entrenamiento y se iba con su padre agarradito de la mano. Y la gente murmuraba por qué dejaba de entrenar y se iba con su padre, ¿verdad? Entonces pues llega un momento que el entrenador o el director de ese equipo, hermanos, recibe una noticia que su padre de ese jugador había muerto. Y él era el encargado, pues hermanos, de que le iba a decir al jugador, ¿no? No dice su nombre, pero era un jugador. Entonces, pues el director del equipo le dice que su padre había fallecido. Entonces el joven, como cualquiera, pues dejó el equipo y se fue al funeral de su padre. Luego, pues de enterarle a su padre, hermanos, él regresó al equipo. ¿Y qué había pasado, hermanos? Al regresar al equipo, como no era el jugador famoso que él de repente quería, entonces pues el jugador le dijo al director: por favor, el día de hoy pónganme al equipo, no importa, por 3 minutos. No, entonces el director de ese equipo le puso no porque él quería, sino pues porque de repente él lo ha tomado por otra cosa, como su padre había muerto, entonces él le puso al equipo. Y se dio con la sorpresa, pues el director técnico, que no le sacó, pues no todo el tiempo jugó. ¿Por qué? Porque resultó ser el mejor jugador en ese momento. Y cuando salió, terminó, hermanos, el partido de fútbol, y el director técnico le dijo: ¿por qué jugaste hoy como nunca lo habías hecho? Y el jugador le contestó: porque mi padre era ciego, él no me podía ver en la tierra, pero ahora por primera vez me está viendo desde el cielo. No entendía la gente, hermanos, que su padre era ciego. Él dejaba todo por llevarle a su padre. Entonces, por primera vez lo estaba viendo, ¿desde dónde? Desde el cielo. Amén, hermanos. Amén. Amén.
Entonces, en este pasaje de la Biblia, hermanos, ¿qué significa? Que los creyentes, pues, en el Antiguo Testamento, que han, pues, han partido antes de repente que nosotros, están, pues, situados en una tribuna observándonos. ¿Ustedes creen que nos estén observando, hermanos? Sin embargo, esta interpretación no es correcta en absoluto, hermanos. Los testigos no se encuentran sentados en la tribuna, sino que son los que ya han corrido la carrera antes aquí en la tierra. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesucristo es el camino hacia Dios. El único camino hacia Dios es Jesucristo. No hay otra persona, hermanos. Y a lo largo del camino, el creyente como soldado que es, debe mantenerse firme. Como creyente debe, pues, andar, pero como atleta. Tiene que correr la carrera. Y un día, pues, hermanos, vamos a volar. Y eso ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia, que sí se va a dar. Será de repente como un viaje a través del espacio hacia la nueva Jerusalén. Aquí también, hermanos, en este versículo 2, pues nos habla de una carrera. Lo que a mí más me ha llamado la atención, hermanos, de este versículo que estamos viendo, pues es que nosotros estamos en una constante carrera. Pero si ustedes ven, hermanos, a los atletas, ¿cómo corren? Corren, pues, no van a correr de repente con un saco, no van a correr de repente con ropa, ¿verdad? Porque de esa manera perderían la carrera. Nosotros, hermanos, aquí, pues, un atleta, hermanos, ¿qué pasaría? Un atleta primero calentaba, dice, o daba vueltas alrededor con una de las zapatillas. Y uno de los jóvenes lo estaba observando, ¿no? Entonces, él luego de dar un par de vueltas, de repente ahí, vamos a decir, al estadio, ¿no? A la pista atlética, se quitó las zapatillas y se puso otras. Y cuando se puso las otras zapatillas, el que le estaba observando, le dijo: ¿por qué lo estás haciendo? Él no le contestó, nada más le lanzó las dos zapatillas, el que se le sacó y el que se le estaba poniendo. Y el joven alzó, era pues que el que se estaba cambiando era más ligero y el otro pesaba un poco más. Entonces, para correr nosotros esa carrera, hermanitos, debemos ¿qué? Despojarnos ¿de qué? De todo el peso que nosotros tenemos, para así ganar la carrera. Si no, de repente vamos a ser el último en llegar a la meta, ¿verdad? Eso es lo que no queremos, hermanos, como cristianos. Como cristianos nosotros debemos ser el primero en llegar a la meta. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Quitarnos todo el pecado, ¿verdad? Pero ¿cómo nos vamos a quitar todo el pecado, hermanos? ¿Cómo nos quitaríamos todo el pecado? Bueno, aquí sencillamente, pues, hermanos, despojarnos del peso. Todo peso, hermanos, es algo de repente innecesario en una carrera. El peso que de repente cuando nosotros vamos a hacer es algo innecesario en una carrera. Pero en realidad, hermanos,
el peso es pues un estorbo. También pues el peso es un obstáculo. No deberíamos pues, hermanos, estar llevando peso. No, entonces, la pregunta aquí, hermanos, es pues, si nosotros llevamos el peso, ¿llegaríamos primero o último? Último, ¿verdad? Entonces, debemos despojarnos de ese peso que nosotros estamos de repente cargando. Hay muchos creyentes, hermanos, hoy en día, pues, que se encuentran llevando un peso que no deberían estar llevando. De repente, no vamos a argumentar, hermanos, a favor o en contra de cosas que algunos consideran que no deberían hacerse si no es cristiano, ¿no? O sea que no estamos diciendo que ustedes no pueden hacerse tales cosas. Todo lo que estamos diciendo, pues, hermanos, es, ¿está usted participando de repente en esa carrera? Nos preguntemos, hermanitos, ¿estamos participando verdaderamente en la carrera? ¿Tienen ustedes el deseo de ganar esa carrera, hermanos? ¿Tienen ustedes los ojos puestos en Cristo Jesús? La respuesta, pues, a estas preguntas, hermanos, nos va a orientar de repente hacia lo que realmente importa, hacia lo que un corredor desea hacer, no lo que es correcto hacer, pues, ¿no? Como les decía anteriormente, les contaba esa historia, el que estaba participando en esa carrera se despojó de una prenda que de repente pesaba un poco más y se puso lo adecuado. De igual, nosotros debemos quitarnos todo el peso que tenemos encima, hermanitos, ¿no? Y así participar en la carrera y estar pues de repente y ser los ganadores. Lo único que aquí, hermanos, se le pediría, pues, ¿qué nos pesa a nosotros? Nos pesa el pecado. Pero ¿quién ha quitado el pecado de cada uno de nosotros? Jesucristo, ¿verdad? Con su muerte, hermanitos, ha quitado. Ya nos ha despojado de ese peso que nosotros tenemos. Pero hay, hermanos, que seguimos, pues, seguimos de repente participando en cosas que no debemos participar, en cosas que no debemos hacer. Entonces, estamos hablando, pues, hermanos, del pecado en concreto. Aquí, pues, como han visto en el capítulo anterior, hermanitos, ¿cuál era lo que no tenían fe? Lo que eran incrédulos, ¿verdad? Lo que no creían, lo que eran incrédulos, ¿verdad? Y esto, pues, es el pecado, hermanos, en concreto. Entonces, hermanos, si nosotros queremos participar en esta carrera y ser ganadores, como cristianos que somos, ¿no? Debemos, pues, creer primero en su palabra de Dios y luego, pues, debemos poner los ojos en Jesús. Porque ya vimos el único camino para llegar a Dios. ¿Quién es? Jesús. Es el único. Y quien ha muerto por cada uno de nosotros es Jesús, hermanos. Entonces, pongámonos a pensar, hermanos, si nosotros participamos o no estamos participando en esa carrera. Y también a los hermanos que nos ven,
por los medios del Facebook y YouTube, les hago esa pregunta, ¿no? Si estamos participando en la carrera, ¿no? Y si vamos a ganar, despojémonos de todo lo pesado que tenemos. Y así únicamente seremos los ganadores, pues hermanos, de esta carrera. Debemos, pues hermanos, para ser ganadores de esta carrera, tener la mirada primero en Jesús, porque es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que lo esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, porque Dios pasó vergüenza en ese momento, porque Él no era pues la persona de repente indicada, ¿no? Porque los que morían en la cruz eran pues los ladrones, ¿no? En ese entonces. Pero en ese momento Jesús no había cometido nada. Pero ahora Él está sentado pues a la derecha del trono de Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué? Nosotros debemos tener fe, hermanitos, también pues que Jesús ha resucitado y está a la diestra de nuestro Señor Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tener, como ya les decía, hermanos, la mirada ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo y nuestra meta. Jesús es nuestro ejemplo y nuestra meta. Debemos seguir los pasos de Jesús. Él no tenía pecado. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Vamos a culminar con una pequeña oración. Amadísimo Señor, grande y misericordioso eres tú. Te doy gracias por este momento de prédica, y también te pido por todos los hermanos que nos ven por los medios de Facebook y YouTube, que sean corredores y ganadores, y que se despojen de todo el peso que tienen cada uno de ellos. Te pido también pues que nos lleves con bien el día de hoy a nuestras casas, y que el resto del día pues lo pasemos en familia. Te lo ruego, amado Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén.